Amados hermanos, muy buen día. Qué gusto poderles saludar por este medio. El día de hoy el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros y recordemos las palabras del profeta Jeremías cuando escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El himno número 12, grande es tu fidelidad, nos habla sobre esta bendición que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Allá por el año de 1800, el señor Tomás Obadía estaba leyendo estos pasajes de Jeremías y sintió una inspiración muy profunda y empezó a escribirlos en verso. Él llama a toda la naturaleza a testificar sobre la fidelidad de Dios y ponerlos en forma de verso. Él llama a cada uno de nosotros por las edades, no importa la circunstancia ni el momento en que nos encontremos. Él cita el perdón de los pecados, la paz que permanece, la divina presencia que nos alienta y nos guía y la fuerza que nos da a cada uno con esperanzas diarias. El señor Tomás Obadía, diciendo a sus amigos, les contaba que su situación económica no era en abundancia, puesto que él padecía algunas enfermedades en los últimos años. Pero a pesar de esto, de las circunstancias que le aquejaban en su salud, él pudo decir que la fidelidad de Dios era infalible, que cumplía todo lo que Él promete y que le ha dado muchas maravillosas bendiciones gracias a su bendita provisión y cuidado. Y por eso es que juntos podemos unirnos y cantar este himno: grande es tu fidelidad.
Buen día, hermanos. Bienvenidos a nuestra nueva reunión dominical. Bienvenidos a esta nuestra iglesia, Iglesia Bautista La Gracia. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer uso de la tecnología para compartir el Evangelio, para cumplir el mandamiento de congregarnos. Hemos visto en esta semana la mano protectora de Dios, cuidándonos, supliéndonos, protegiéndonos, permitiendo ver los nuevos retos como oportunidades. Oportunidades para llegar a muchos lugares, oportunidades para predicar el Evangelio. En este día es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de Dios y meditar en su palabra. Así que pongan mucha atención, que hoy tendremos un mensaje poderoso que nos hará descansar en paz y estar confiados, que es lo que Dios quiere de nosotros, que depositemos todas nuestras angustias en Él. Así que escuchémoslo con mucha atención, pongamos mucho cuidado, meditemos en esta palabra y recuerde después de esto ir y estudiar los pasajes que hablamos para que en su mente, en su cerebro, se fijen estas ideas. Escuchemos nuestro mensaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por usted que está presente y que podemos reunirnos y glorificar el nombre del Señor. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. Y mientras buscamos, queremos hacer una oración para que el Señor tenga el control de este tiempo. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos, Señor, que controle, Señor, nuestras palabras. Que el mensaje, Señor, que va a ser expresado pueda llegar al corazón de cada hermano y de cada hermana. Que pueda, Señor, llegar a la necesidad independiente de cada uno de los que escuchan. Queremos pedirte, Padre, para que este mensaje no solamente consuele, sino que este mensaje fortalezca. Quiero pedirte, Padre, que en tu santa y divina misericordia nuestra fe pueda crecer, que podamos creer en tu palabra y en tus promesas y saber, Padre, que sin importar lo que está pasando, tú estás con nosotros en medio de todo. Bendito Padre, si hay alguna persona que no te conoce, también queremos pedirte que este sea tiempo de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león
y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo ha sido el consuelo de muchos, ha sido el consuelo de todos los creyentes. Sin embargo, hoy más que consuelo queremos meditar en el compromiso que Dios hace consigo mismo para bendecir a sus hijos. En el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es lo mismo acercarse a Dios que estar con Dios. Y todavía más profundo, no es lo mismo estar con Dios que estar en Dios. Los creyentes, en nuestra nueva naturaleza, nosotros no estamos con Cristo, sino que la palabra del Señor nos dice que estamos en Cristo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y nosotros estamos en Cristo. Habitamos en Cristo. Cristo es nuestro todo, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra verdad, Cristo es nuestra vida, Cristo nos lleva al Padre, Cristo nos ha dado salvación por ese sacrificio maravilloso que hizo en la cruz del Calvario, por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario que nos comunicó su vida, pero no solamente nos comunicó su vida eterna. Al comunicarnos su vida, también nos comunicó su cuidado, nos comunicó su protección, y Él nos garantizó diciendo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que hablamos de el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita, no el que se acerca, sino el que habita. Hay creyentes que todavía parece que no han terminado de comprender. Cristo no es alguien que se le visita una vez a la semana. Cristo no es alguien que nos atiende un ratito en oración cuando despertamos. Cristo no es alguien que nos habla brevemente porque nosotros no tenemos tiempo cuando tomamos la Biblia a prisa y tratamos de leer un pasaje de la Biblia. O Cristo tampoco es una persona a la cual debemos ignorar y nos acordamos de Él de cuando en cuando, solamente cuando tenemos necesidad. El creyente, cuando ha madurado, aprende que está en Cristo en todo momento, en toda situación, en buenos momentos y en malos momentos, en buenos momentos para darle gloria y alabanza, y en momentos difíciles para depender de Él, para confiar en Él, porque Él quiere bendecirnos. Pero Él quiere bendecir a los que tienen fe. Recordamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento cuando alguien llegaba pidiéndole auxilio y el Señor le decía: ¿tienes fe? Y él decía: sí, tengo fe, ayuda a mi incredulidad. También le añadió, y el Señor dijo: bueno, hágase conforme a la fe que usted tiene. Si esto pasara hoy, en medio de la necesidad, en medio de la pandemia, en medio de la situación económica como consecuencia de la pandemia, y se hiciera en nosotros conforme lo que nosotros creemos, con sinceridad, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuánto recibiría usted? Dios es bueno, hermano. Y sin importar lo que haya pasado de aquí para atrás, podemos recordar lo que la palabra de Dios dice, que podemos acercarnos a este trono de misericordia y gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si viene donde Dios con fe, no puede venir donde Dios con miedo. Si viene donde el Señor con fe, tiene que venir más bien con una actitud de agradecimiento, porque debemos reconocer que el Señor tiene el control de todo, porque no hay nada imposible para Dios, a pesar de lo que los hombres nos estén diciendo. Nosotros como creyentes estamos habitando al abrigo del Padre.
No importa la situación en la que usted se encuentre. Puede ser que en este momento haya alguno que no se sienta seguro de su salvación, o puede haber alguno que nos esté escuchando que no conozca a Cristo. No importa la situación en la que usted se encuentre, porque el Señor Jesucristo no es para ricos o pobres, no es para sabios y no es para plebeyos o no es para jóvenes y viejos. No hace distinción, el Señor no hace distinción. El Señor invita a todos, Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, Él quiere que usted también proceda al arrepentimiento. Él quiere que usted tenga a Cristo como Salvador y Cristo en su salvación le dé seguridad para poder vivir en medio de este mundo. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que la sombra del Omnipotente es la sombra de Dios. Donde está su sombra es porque Él está allí. Su sombra nos acompaña, su sombra nos cubre, su sombra nos cuida. Recordamos lo que dice el Salmo 23, el que anda en valle de sombras de muerte no temerá mal alguno, porque Él está con nosotros. Es que estas sombras de muerte son insignificantes en comparación a esa sombra maravillosa de Dios que nos cubre, que nos cuida, que nos protege. La invitación en este momento es aprender a confiar en Él, pero estando en Él, comprometiéndonos con Él y con nosotros mismos a obedecer lo que dice su palabra, confiar lo que dice su palabra. Cuando empezó este asunto del coronavirus, leíamos en el libro de Isaías lo que sucedía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido un pacto que Dios había hecho con Abraham, y Dios quería que el pueblo de Israel fuera ejemplo de luz, de vida. Pero el pueblo de Israel se volvió un ejemplo más bien de pecado y de maldad. En medio de todo esto, el Señor, a través del profeta Isaías, les anuncia todos los castigos que van a venir. Y es terrible, mire, el coronavirus sería nada en comparación a lo que se estaba anunciando para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá en aquel momento. Sin embargo, me encontré un texto que el Señor me dio, y ese texto me abrazó y yo abracé el texto. Dice ahí en Isaías capítulo 3, verso 10, decida el justo que le irá bien. Decida el justo que le irá bien, que comerá de la obra de sus manos. Y dije, Señor, esto es para mí. Y lo he tomado como el consuelo y la fortaleza de mi vida en este momento, pero también con la seguridad de que el Señor cumple con lo que dice. Y si Él dice que nos irá bien, nos irá bien. Y si Él dice que comeremos del fruto de nuestras manos, es porque así será, a pesar de lo que el mundo nos esté diciendo. Así que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que aprender a creer. En 1854, cuando estuvo la peste del cólera en Europa, algunas personas dejaban la ciudad para irse a refugiar en el campo. Uno de estos hombres alistó todo, alistó el carruaje, tenía las maletas listas, y uno de los siervos, uno de los esclavos que él tenía, siendo él creyente, le dijo a otro: es que el Dios de mi amo es Dios solamente de los campos y no de la ciudad. El Dios de mi amo lo puede proteger en el campo, pero no lo puede proteger aquí. Eso lo entendió el hombre y mandó a que bajaran el equipaje y se quedó allí ayudando en la necesidad que había en el momento. Este hombre trabajó, se esforzó. Este hombre tuvo oportunidad de predicar el evangelio y tuvo oportunidad de ir a atender enfermos. Y cuando la peste pasó, cuando todo esto pasó, él estuvo sano. Es que los que confían en el Señor
pueden confiar en que Dios les va a guardar. No tenemos que exponernos, tampoco hay que ser necios, pero tampoco tenemos que andar pensando a dónde vamos a huir o qué es lo que vamos a hacer. Refugiémonos en el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Simplemente obedecer su palabra. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza. Nuestro testimonio de vida, y sé que también el suyo, hermano, es que el Señor le ha bendecido muchas veces. El Señor le ha rescatado de muchas situaciones. Muchos de ustedes han pasado enfermedades difíciles, muchos de ustedes han pasado problemas familiares muy difíciles, muchos de ustedes han pasado por problemas de economía muy difíciles, y el Señor en su misericordia les ha extendido su gracia y los ha bendecido. Esa experiencia le permite a usted decir con toda autoridad, diré yo a Jehová. Es tiempo de que usted lo diga. Y es tiempo de que usted lo confiese delante de otros y que esas otras personas, al recibir el testimonio suyo, puedan tomar fuerza, puedan tomar confianza y puedan sentirse bendecidos. El himno número 21 nos relata un proceso evangelístico que toda persona sin Cristo tiene. Años mi alma en vanidad vivió. Este himno es un testimonio. Nunca hubiese podido ser escrito si no hubiese sido por un padre muy preocupado y por un director de un colegio bíblico quien hizo una excepción a las reglas porque creyó que Dios quería que hiciese eso. El doctor Torrey dijo la historia de este himno en una de sus campañas que llevó a cabo en Inglaterra en 1905 lo siguiente: cuando yo era presidente del Instituto Bíblico Moody, recibí una carta de un pastor quien estaba muy preocupado por su hijo. Este joven tenía muchos problemas en su vida y lo único que el padre pensó que le podía ayudar sería el estudio diario de la Escritura, así como la comunión con otros cristianos jóvenes. Le contesté la carta al padre diciéndole que yo simpatizaba con él en cuanto al gran problema que tenía en su familia, porque yo también soy un padre. Pero por la razón de que yo dirigía una escuela cristiana y no un reformatorio, tenía que rechazarle su petición. Aquel padre desconsolado se puso en contacto conmigo tan pronto como recibió mi carta y me rogó nuevamente que le diera una oportunidad a su hijo. En esta ocasión yo acepté la propuesta con las condiciones de que el joven tenía que venir a verme cada día y que tenía que obedecer el reglamento completamente. Si el joven fallaba en alguna de estas condiciones, yo le tendría que pedir que se fuese. El hijo del pastor llegó, tal cual lo conversaron, y al principio pareció imposible trabajar con el joven. Nunca en mi vida había conocido a alguien con tantos problemas, particularmente en el ámbito espiritual. Sin embargo, él obedeció todas las reglas como lo había prometido. Ahora que veo las cosas, creo que fue el primer paso positivo en él. Pero cada día que venía a verme, a través de sus preguntas, se podía notar algo que le molestaba mucho. Cada día venía y yo le contestaba sus preguntas con la palabra de Dios, ya que sabía que eso iba a ser más efectivo que mis razonamientos. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y aunque se veía cierto mejoramiento, no había victoria sobre las cosas que orábamos. Hasta que un día llegó con un semblante totalmente diferente. Dios había contestado nuestras oraciones por sus necesidades y este joven había recibido a Cristo en su corazón para siempre. Y por eso es que nos animamos a cantar este himno. Años mi alma en vanidad vivió,
porque es Cristo quien nos saca del infierno y nos trae a la misma presencia de Él. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Qué enfático que es el Señor, qué compromiso toma el Señor con nosotros los que habitamos al abrigo del Altísimo. Ahora, hay mucho tipo de lazo del cazador. En este momento entendemos que este cazador es el enemigo de nuestras almas. Nosotros tenemos un enemigo, que es el enemigo de Cristo, que es Satanás. Y la Biblia dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra del Señor nos enseña que Satanás es ese león rugiente que anda buscando cómo devorarnos. Pero sin embargo, en medio de todas las trampas que Él quiera poner, en medio de todas las acechanzas que Él quiera dirigirnos, el Señor nos dice que Él nos librará del lazo del cazador. Ahora, hay muchas trampas que Satanás ha puesto en el camino y que no las vemos como peligrosas para nuestras vidas porque de alguna manera hasta las disfrutamos. Por ejemplo, dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero nadie está sufriendo porque dice, es que tengo demasiado dinero y la cantidad de dinero que tengo, la prosperidad que el dinero me está dando, me está apartando de Dios. Nadie sufre por eso. Hasta que llega de un momento a otro y por alguna situación
la situación del dinero empieza a mermar, empezamos a tener algún problema económico, empezamos a no tener esa paz y esa tranquilidad económica que teníamos antes y decimos, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que el Señor no quiere que confiemos en el dinero, el Señor quiere que confiemos en Él. Estoy completamente seguro que si tuviésemos $1 millón, no estaríamos tan temerosos por lo que está pasando con el virus, porque estamos tranquilos en la casa, no estamos asustados por el trabajo, que si hay recortes de salario o que si hay despidos. Simple y sencillamente, con $1 millón estaríamos tranquilos y en paz. Pero el Señor no quiere que confiemos en el dinero. El Señor quiere que confiemos en Él. Y a veces pasan estas cosas. Y de alguna manera es el Señor librándonos del lazo del cazador. Es el Señor que quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él, que sepamos que Él nos suple, que Él nos suple, que Él nos suple todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A veces el Señor tiene que quitarnos estos lazos y son lazos que nos duelen y casi le decimos, Señor, por favor, no me quites esto. Señor, déjame con esto. Y el Señor dice, esto está siendo un estorbo para su crecimiento espiritual, esto está siendo un tropiezo para su vida y está siendo un tropiezo para su familia y está siendo un tropiezo para la iglesia. De esta manera y con esta situación que usted está cargando, no me puede servir con todo el potencial que yo le di a usted para que me sirva. Y entonces el Señor hace que quitemos nuestra mirada de estos ídolos que teníamos ahí de alguna manera para que la podamos poner en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él es el que guarda nuestras almas. Así que hay veces que el Señor nos quita cosas que amábamos y damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Si algo no nos está haciendo bien y el Señor lo quita, amén. Aprendamos, hermanos, en que en todo Dios tiene que estar en primer lugar. Si hay algo que está en primer lugar antes que Dios, ese se transforma en su Dios, ese es su ídolo, y el Señor no comparte su corazón con ningún ídolo que nosotros queramos tener. Él te librará del lazo del cazador y sigue, y de la peste destructora. En este momento la peste de la enfermedad es difícil. Mire, mi hermano, el que no se le quiebra el corazón al estar escuchando las noticias de todos esos muertos en China, de todos esos muertos en Italia, de todos esos muertos en España, de todos esos muertos en Nueva York. El que no le dolió en su corazón saber que habían 2 personas, 2 costarricenses que murieron por el caso del coronavirus. Simple y sencillamente porque no le está afectando a él. Hermanos, es que todavía tienen un corazón, o tenemos un corazón muy duro. Es que esta pandemia, esta peste destructora debería hacer que pongamos nuestras barbas en remojo. Si endurecemos nuestro corazón, si nos descuidamos, si le damos la espalda a Dios, si nos sentimos superhéroes, posiblemente tengamos que sufrir alguna situación de estas en nuestra casa, y el Señor no quiere que esto pase. Pero a veces el orgulloso, en su orgullo, en su vanidad y en su necedad, no termina de entender y no está ayudando mucho lo que nuestros gobernantes nos están diciendo. Pero otra peste, tal vez esta no a nivel físico, pero que daña igual o tal vez peor, es la peste de la incredulidad. Es la peste de no creerle a Dios. Es la peste de llegar donde Dios llorando e irse de donde Dios llorando porque no siento que Dios me cuide o que Dios me proteja. A veces le decimos a nuestros hijos, yo soy creyente, hay que creer en Dios, pongamos todo en las manos de Dios. Y ellos con esa fe tan simple, con esa fe tan maravillosa, como decía el Señor, es que si no tuviéramos la fe de los niños no podemos heredar el reino de los cielos. Ellos creen y de un momento a otro nos ven a nosotros en una preocupación tan grande, tan profunda, que entonces ellos no entienden cómo seguir adelante o cómo creer. No podemos ser incrédulos.
El creyente no puede ser incrédulo. Esta enfermedad es la peor de las enfermedades. Esta enfermedad no permite que los creyentes nos desarrollemos para poder hacer la obra de Dios. Dios quiere que seamos testimonio. Dios quiere que el nombre de Él sea glorificado. Miren ustedes, cuando el Señor le da la libertad al pueblo de Israel, más allá de las 10 plagas que sucedieron en Egipto, cuando el pueblo de Israel sale y se encuentra con el primer obstáculo, que era el Mar Rojo, y cuando el pueblo clamó ahí, para eso nos sacaste aquí, le decía el pueblo a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Simplemente el Señor abrió el Mar Rojo y el milagro se dio. No era la fe de todo un pueblo, pero al menos la fe de Moisés sirvió para bendecir a todo un pueblo. Cuando llegan al desierto y empiezan a andar allí y les hace falta agua, murmuran. Y Moisés, en su fe, en su seguridad, en su confianza, clama a Dios y el Señor le indica dónde hay agua y brota el agua. Y entonces la fe de Moisés ayudó a que todo este pueblo incrédulo fuese bendecido. Y cuando no había pan, Moisés clamó y el maná llegó, y la fe de Moisés ayudó a que se alimentara toda esta población. Igual cuando no había carne. Cuando estamos cerca de una persona que tiene fe y vemos cómo Dios bendice a esa persona, muchas veces la sombra de esa persona, la bendición de esa persona nos llega a nosotros y también nosotros somos bendecidos. Pero es tiempo de que no seamos bendecidos a través de Moisés, o que no seamos bendecidos a través de Elías, o que no seamos bendecidos a través de David, o que no seamos bendecidos a través de papá o de mamá. Es tiempo de que seamos bendecidos por nuestra propia fe. Es tiempo de que nosotros le digamos, yo sé que papá cree, yo sé que mamá cree, pero Señor, yo creo en ti, yo creo completamente en ti. Señor, la incredulidad me acompañó mucho tiempo en mi vida cristiana. No he crecido suficiente, Padre, espiritualmente, porque a veces no sé en qué creer o no creer. Hay personas que se ponen, Señor, y toman tu Biblia y empiezan a discutir con ella. Hay personas que tratan de quitar textos de tu palabra porque dicen, es que esto no puede ser así o no puede ser así. Pero Padre, hoy yo entiendo que toda tu palabra, absolutamente toda tu palabra, Señor, me edifica, me fortalece, me transforma, me renueva y me bendice. Y vengo, Señor, y creo en tu palabra. Creo en tu bendita palabra, creo en tus promesas, Señor. Hoy, Señor, quiero que me bendigas como has bendecido a mi Padre. Hoy quiero que me bendigas, Señor, como has bendecido, Señor, a hermanos de la congregación. Hoy yo quiero, Señor, que me bendigas como has bendecido, Señor, a tantas personas, Señor, a lo largo de la historia de la iglesia, Señor. Y como has bendecido, Señor, a tantas personas que creyeron en ti, Señor, y que son ejemplo en la Biblia. Hoy, Padre, yo no quiero que la peste de la incredulidad me siga acompañando. Quiero ser sano, Señor, de esta situación. Bendito Padre, gracias, Señor, porque tú nos das esta bendición, Señor. Y si los hermanos podemos comprenderlo, Señor, vamos a tener un antes y un después. Y toda esta situación, Padre, que está pasando, Señor, va a ayudar a bien, Señor, porque vamos a ser, Señor, creyentes que marcan la diferencia, Señor, en los últimos tiempos. También tenemos, hermanos, el versículo 4, que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta idea de protección de Dios es maravillosa. Hay unos cuadros que a veces nos encontramos ahí en el internet, donde vemos una gallina protegiendo a sus polluelos o cualquier otro tipo de ave, y vemos esa protección, esa seguridad que hay. Pues el Señor quiere tomar este ejemplo para decirnos que podemos estar tranquilos, que estamos protegidos, que Él nos cubre, que antes de que algo malo nos toque, lo va a tocar a Él primero, con sus plumas nos cubrirá. Antes de que algo nos pueda dañar, tendría que dañarlo a Él primero, con sus plumas nos cubrirá.
Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en las manos de Él y que nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Así que este ejemplo, con sus plumas nos cubrirá, nos da seguridad, nos da paz. Y no solamente termina ahí, sino dice, y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué bendición más maravillosa! Es fácil creer, hermanos, en las promesas cuando estamos en buenos tiempos. Es fácil creer en las promesas cuando no hay un coronavirus que esté ahí acechando nuestros hogares. Es fácil creer en las promesas cuando tenemos el trabajo, cuando se nos ha pagado el salario. Es fácil creer en las promesas cuando todo va bien. Pero qué lindo, hermanos, es poder creer en que el Señor nos va a proteger, que nos va a cubrir, que debajo de sus alas estamos seguros, aún en medio de lo que está pasando. Puede ser que con esto que estemos diciendo, algunos se burlen, algunos traten de tratarnos de locos, algunos piensen de manera negativa. Puede ser que algunos hasta se avergüencen porque alguien esté criticando lo que se está diciendo. Pero sin importar lo que otro diga, hermano, lo importante es que lo que estamos diciendo es la verdad de la palabra de Dios. No son palabras de hombre. Los hombres no se pueden comprometer porque los hombres no tienen cómo ayudarnos en el momento de la necesidad. Pero Dios sí. Dios sí. Nuestro Dios maravilloso sí. Él suple, bendice, fortaleza, ayuda y sostiene. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas vamos a estar seguros. Hermanos, es un tiempo no solo para reflexionar, es un tiempo que va a hacer una diferencia entre los que se dicen creyentes y los que son creyentes. Es un tiempo que va a separar a los que vivían un tipo de religión a los que realmente están viviendo una consagración delante de Dios. Y es también un momento donde los que están en medio de estos dos grupos tienen que tomar una decisión. O decido creer en el Señor o decido asustarme con el mundo. Pero no puede quedarse allí sin tomar partido. Mi hermano, le invito a que venga y se pase del lado de las promesas de Dios. Que venga y glorifique el nombre de nuestro Dios. Que venga y participe en fe para que sea testimonio a otros. Para que usted pueda ser, hermano, bendecido y aquellas personas que están asustadas puedan ver cómo Dios le bendice. No es tiempo de ir a buscar refugio en ningún otro lugar, sino buscar refugio en Cristo. Queremos aprovechar porque tal vez hay alguien acá que Dios le ha permitido escuchar estas palabras, pero que no tiene seguridad, que tal vez fue criado en una iglesia, tal vez aprendió a decir amén, tal vez ya hasta fue bautizado y sin embargo en estos momentos no tiene paz en su corazón y tiene temor de que va a pasar con su alma en la eternidad. Posiblemente hay alguna persona que nos esté viendo que todavía no conozca a Cristo. Y yo solo quiero decirle que el Señor no rechaza a nadie y que el Señor no le rechaza. Que el corazón del Señor está abierto para usted. Que el corazón del Señor está abierto para bendecirle. Que el Señor está dispuesto a perdonar todos sus pecados, sin importar los pecados que hayan sido, que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario puede perdonar sus pecados, sí. Si Dios quiere perdonar sus pecados, también. Depende de usted.
Depende de usted que venga delante del Señor. Depende de usted que se humille delante de Dios y que con un corazón arrepentido le diga: Señor, soy pecador, he pecado contra ti, Señor, he hecho lo malo delante de ti, pero Señor, te pido que me perdones. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. He hecho muchos pecados, pero hoy te pido perdón, Señor. Quisiera borrar las cosas que hice y no puedo, Señor, pero te pido perdón. Tu palabra dice, Señor, que tú perdonas. Por eso vengo y te busco y te pido perdón. Te pido que me laves con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para vida eterna. Padre, perdón. Padre, perdóname. Padre, lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y en este momento yo le invito a que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ábrale su corazón a Cristo. Le invito a que hagamos una oración. Le invito a que le entregue su corazón al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo, te pido perdón. Te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. Y en este momento quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón y sea el Señor de mi vida. Si usted recibió a Cristo, nos gustaría ayudarle. Por favor, nos gustaría tener noticias de su decisión. El Señor quiere bendecir su vida. El Señor va a bendecir su vida. Bendito Dios. Que el Señor les bendiga, que el nombre de Dios sea glorificado en cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Amén. Qué hermosa enseñanza hemos disfrutado. Espero que este mensaje pueda crecer en su corazón. Recuerde que lo que nos corresponde a nosotros es que el terreno esté limpio para que la semilla pueda crecer. Límpielo, quítele la cizaña para que esa semilla dé un fruto. Atesórela, hágala crecer. Recuerden esta semana meditar en la palabra. Haga los cursos de discipulado. Manténgase pensando en esto. Medite en la palabra de Dios. Constantemente esté en eso. En cada momento que pueda, dedique un rato a orar. Pídale a Dios por lo que ocurre en nuestro país, por lo que ocurre en el mundo. Dios es un Dios amoroso y quiere de nosotros cosas buenas. Nos veremos pronto en la próxima reunión. Y recuerde, desde nuestra casa podemos hacer muchas cosas. Sin temor a equivocarme, mis hermanos, puedo afirmar que este himno que a continuación vamos a entonar ha cautivado los corazones de más cristianos en nuestra generación que en cualquier otro himno. La forma original de Cuán grande es Él, himno número 8, fue escrita en el idioma sueco en 1885, hace ya más de un siglo. Un poema escrito por Karl Bober, un predicador de 26 años de edad. Era un día de verano cuando Karl y sus amigos habían ido a un servicio especial como a 2 kilómetros de distancia de su casa. Y mientras regresaban los alcanzó una fuerte tormenta con truenos, rayos y relámpagos y fuertes vientos que arrasaron los campos de sus alrededores. Y así como vino de rápido, así mismo desapareció. El sol brilló nuevamente, apareciendo un bello arcoíris confirmando la promesa de Dios. Enseguida, mientras el arcoíris desaparecía y el sol hacía lo mismo en el occidente en aquel dulce atardecer, a la distancia se podía escuchar el canto de la vegetación tocado por la brisa y la campana de la iglesia anunciando un funeral en aquella tarde. La mera presencia de tales circunstancias, la belleza en derredor y el sonido de la campana, todo esto se combinó para contribuir en la formación de un lindo poema en la mente de este joven predicador. Estas experiencias, sumadas al esplendor y la belleza de donde él fue misionero, se combinaron para darle el sentimiento de un pavor reverente ante la grandeza de nuestro Dios.
Y finalmente esto lo guió a describir la historia del himno en sus propias palabras. Después, él cruzó la frontera para llegar a Rumanía, a una región bastante boscosa. Allí él encontró creyentes que se reunían bajo grandes árboles y disfrutaban de la belleza del campo mientras alababan a Dios, lo que lo llevó a escribir una de las estrofas de este himno. Mientras el misionero continuaba predicando y distribuyendo el evangelio, tuvo una experiencia que lo llevaría a escribir una tercera estrofa del himno. Fue cuando conoció a una pareja que poseían una Biblia desde hace 20 años. La Biblia había sido dejada por un soldado ruso que hablaba el idioma de la zona, pero había tenido que huir. Por lo tanto, la Biblia no era comprendible por él. Pero ellos, junto con la pareja, caminaron y siguieron por la zona boscosa y perseverando en esa lectura empezaron a aprender el idioma hasta que por fin se maravillaron de la preciosa historia de la crucifixión que encontraron en esa Biblia. Las lágrimas empezaban a rodar al ver hombres y mujeres postrarse en sus rodillas para clamar al Señor. Fue en ese preciso momento cuando llegó el misionero y presenció tal escena que le llevó a escribir una cuarta estrofa. Pasaron unos 10 años para que él escribiera: el Señor usó esto para que el misionero pudiera decir las palabras hogar y cielo. La primera pregunta que estos refugiados se hacían era: ¿cuándo regresaremos a casa? ¿Y qué mejor respuesta les podía dar? Que el Señor estaba preparando unas mansiones mejores para ellos y que Él había prometido venir por sus hijos para llevarlos al cielo. Y por eso, junto con los misioneros, podemos decir hoy cuán grande es Él.
Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Recuerden, hermanos, no le estorben a la bendición de Dios. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y lea la Biblia, porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.